La caída de la dinastía Qing sin duda tiene una explicación a través de las guerras del opio, evento en la historia china que trajo consigo unas pérdidas descomunales de dinero, territorios, vidas y autonomía a niveles tan elevados que resulta imposible pensar que una dinastía que dio tanto sufrimiento al pueblo chino podría prevalecer. Sin embargo, no hay que adelantarnos a los hechos. Antes que nada debemos tener en cuenta, así como comprender qué pasó en dichas guerras. El expansionismo imperialista de Inglaterra estaba en pleno auge durante la década de 1850. Esto se debería en gran medida a dos tratados. Primeramente el de Wampu y el de Guangxi, el primero firmado con Francia mientras que el segundo con Inglaterra, gracias a una cláusula que se encontraba en ambos documentos. Después de 12 años de firmados los tratados se podrían renegociar, lo cual le concedería aún más poder a las fuerzas europeas. En aras de estos impulsos, Inglaterra decidió renegociar el contrato de Nankín sin ningún tipo de justificación como si lo hubo en los dos anteriores. El Tratado de Nankín fue firmado tras la Primera Guerra del Opio, la cual sucedió durante 1839 a 1842. Esta se inició debido a que el gobierno chino intentaba cerrar la venta del opio a causa de la gran dependencia a la que estaban sometidos sus habitantes. Este movimiento chocaba en contra de las intenciones inglesas, pues por el contrario ellos buscaban mantener las grandes ganancias que la venta del opio les traía. Con esta gran tensión acumulada estallaría el conflicto cuando los chinos destruirían las fachadas de los establecimientos de opio, así como la mercancía. Para 1840 llegó una flota británica exigiendo una indemnización así como la apertura de nuevos puertos comerciales. Estas demandas llegarían a la corte imperial. Unos se mostraron a favor de mantenerse firmes en cuanto a su decisión de rechazar las exigencias, mientras que otros se mostraban a favor de aceptar las condiciones de los británicos. Finalmente, aquellos a favor sobrepasaron a quienes se negaban a aceptar las condiciones de los ingleses, motivo por el cual se forjó el Tratado de Chuanbi, en el cual se aceptaría pagar una gran indemnización, la reapertura del puerto de Cantón y permitir a los británicos establecerse en Hong Kong. El emperador Daoguang, al enterarse, se negó a ratificar el tratado y declaró la guerra. El conflicto terminó en favor de los ingleses debido no solo a la superioridad militar, sino que también varios errores estratégicos condenaron el curso del conflicto. Finalmente firmaron el Tratado de Nankín. El tratado permitió que se abrieran los puertos de Cantón, Amoy, Foochow, Ningbo y Shanghái, donde los británicos podían tener un libre comercio. Otro acuerdo fue que el gobierno chino le pagara una indemnización por $6 millones de plata. Tenían que liberar a los prisioneros de guerra, así como conceder una amnistía a todos los chinos que habían ayudado al gobierno británico. Por último y más importante es que les concedían Hong Kong para que éste fungiera como un puerto marítimo, el cual estaría bajo el control de Henry Pattinger. Tras todo esto, aún así, Inglaterra buscaría reformar el tratado como lo mencionamos al inicio. Con estas nuevas exigencias se buscaría suprimir los impuestos hacia los comerciantes extranjeros, cosa que sería apoyada por Francia y Estados Unidos. Sin embargo, China rechazaría tal intento. Esto no dejó contentas a las autoridades británicas, las cuales esperarían un pretexto para atacar a China con todas sus fuerzas por su negativa. Finalmente este pretexto llegó cuando en octubre de 1856 oficiales chinos abordaron el Erou, navío el cual se sospechaba era usado para contrabando. Con la detención del Erou se encarcelaron a sus 12 tripulantes. La justificación para iniciar un conflicto se dio debido a que el Erou había pasado por Hong Kong, el cual, como ya lo mencionamos, se encontraba bajo el control inglés. Al pasar por ese puerto habría sido revisado por autoridades británicas, dándole la validez de que no portaba ningún tipo de contrabando. Las autoridades británicas, al enterarse de la situación, fingieron gran indignación, la suficiente para volver a insistir con sus demandas en la reestructuración del Tratado de Nankín. Los ingleses, al ver que sus demandas no estaban teniendo ningún efecto, se valieron de la excusa de que el Erou portaba la bandera británica, por lo cual, al haber sido detenida la embarcación, se daría un mensaje simbólico de que los chinos no respetaban el peso de la bandera así como a los británicos. Esto los llevaría a realizar un ataque en contra de la región de Guangzhou a través del Río de las Perlas. En 1857 Yen Minchen trataría de advertir a los fuertes sobre el ataque inminente. Sin embargo, sus advertencias fueron en vano, pues sin mucho esfuerzo tomaron los fuertes cercanos a Cantón, llegando fácilmente a atacar la ciudad. Francia, Estados Unidos y Rusia recibieron invitaciones para adherirse al Reino Unido en una alianza. Sin embargo, el único que aceptó esta invitación fue Francia, uniéndose a la acción en contra de China.
Esto ocasionó en los chinos una gran enervación, provocando que ejecutaran al misionario francés Auguste Chapdelaine por parte de autoridades locales en la provincia de Guangxi. Los británicos y franceses unieron fuerzas bajo el mandato general del almirante Michael Seymour. Liderando a los británicos estaba Lord Elgin, mientras que a la cabeza de los franceses estaba el barón Jean-Baptiste Louis Gros. Juntos atacaron y ocuparon Guangzhou a fines de 1857. Bogie, el gobernador de Guangdong, finalmente se rindió. Tras lograr la toma del territorio, se forjó un comité de la alianza. Se decidió dejar a Bogie en su puesto para mantener el orden del territorio en nombre de la alianza. Este control fue ejercido durante 4 años. A pesar de esta victoria, el transcurso de la guerra continuaba. La Unión Británico-Francesa siguió su camino, con el objetivo de atacar los fuertes de Taki. Estos se encontraban cerca de la región de Tientsin, lo cual hoy es conocido como Tianjin. Ante la preocupación del gobierno chino por ver cada vez más cerca a las tropas enemigas de las zonas céntricas de la región, decidieron llegar a un acuerdo, el cual sería conocido como Tratado de Tianjin. En marzo de 1958 la guerra cesaría mientras se llevaban a cabo las negociaciones para este tratado. Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos también buscarían tomar una tajada en el negocio del opio, por lo cual se lograron meter en estas negociaciones. Entre los puntos más importantes del tratado podemos hablar de 3, la primera siendo la concesión de China de crear legaciones, las cuales son oficinas de representación diplomática. Estas serían para Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, todas con ubicación en Pekín. La segunda sería la creación de 10 nuevos puertos que permitieran el comercio internacional, y la última sería el derecho a los extranjeros de viajar a zonas internas de China. A pesar de que en un inicio China intentó con todos sus medios rechazar la firma del tratado, finalmente no tuvo otra opción más que ceder ante la presión. Para 1859, una vez que los países involucrados en el acuerdo buscaron montar sus legaciones en Pekín, se toparon con la negativa de la nación china, rompiendo de esta manera el Tratado de Tianjin. En 1860 la unión entre los británicos y franceses actuarían de nuevo, reuniéndose en Hong Kong para luego redirigirse a Peitang el 3 de agosto, logrando un ataque exitoso a los fuertes de Taki. Para el 20 de septiembre se libraría la batalla de Palikao. La batalla de Palikao ocurrió poco tiempo después de la victoria en Taki. Tras la derrota, las fuerzas chinas pidieron que se llevara a cabo una nueva negociación. Los negociadores pronto descubrieron que todo sería una trampa cuando fueron capturados por las fuerzas de Qing. El ejército británico, al enterarse de esto, movilizaron sus tropas hasta llegar a Chanquiaguan, donde se toparían a un ejército cuyas fuerzas ocuparían una distancia de 8 kilómetros. La batalla empezaría con una toma de contacto entre las caballerías de ambos ejércitos. Tras 2 días de combate, siendo 20 de septiembre, la coalición británica-francesa llevarían a cabo una táctica en la cual encerrarían a los chinos en los 2 puentes que conectaban a Pekín con el río Peiyou. Al efectuar de manera efectiva el plan, le ocasionarían grandes pérdidas al ejército Qing, pues aventarían a los soldados al río, así como irían disminuyendo sus fuerzas poco a poco, dejándolo totalmente vulnerable. La coalición aprovecharía esto para por fin entrar a Pekín el 26 de septiembre, tomándola finalmente el 6 de octubre. Esto haría que el emperador Xianfeng escapara al palacio de Chengde, dejando atrás a su hermano Gong como su representante. Tras la llegada de la coalición, incendiarían el antiguo Palacio de Verano, acto el cual sería acompañado con varios días de saqueo hasta que finalmente dejaron desocupada la ciudad. Sin embargo, las tropas permanecerían en las afueras de la ciudad. En cuanto al motivo por el cual el antiguo Palacio de Verano sería incendiado, es aún tema de debate entre los historiadores. Si nos basáramos únicamente en las declaraciones oficiales descritas por Lord Elgin, quien diría que esto sería un tipo de castigo a los chinos por usar el secuestro como una maniobra de manipulación, así como el castigo por violar la bandera blanca que fue erigida antes del desencadenamiento de la batalla de Palikao. Sin embargo, podemos encontrar 2 versiones que ponderan ante el porqué del incendio. Por un lado, esta que realmente esto había sido una venganza por la tortura, así como el asesinato de 20 prisioneros de guerra. Debemos tener en cuenta que los manchú habían perfeccionado métodos de tortura, siendo su método más conocido el de realizar cientos de cortes en los prisioneros, así como la extirpación de sus miembros. Sin embargo, podemos encontrar 2 versiones que ponderan ante el porqué del incendio.
Por un lado está la que realmente esto había sido una venganza por la tortura así como el asesinato de 20 prisioneros de guerra. Debemos tener en cuenta que los manchú habían perfeccionado métodos de tortura, siendo su método más conocido el de realizar cientos de cortes en los prisioneros así como la extirpación de sus miembros. Sin embargo, los soldados no fueron los únicos en sufrir estos métodos, pues 3 periodistas británicos sufrieron el mismo destino. Los historiadores chinos mantienen una postura más sencilla en la cual afirman que esto fue para distraer a la mirada de las demás naciones en este evento simbólico, mientras que el verdadero crimen fue cometido en varios días durante el saqueo de Pekín. No solo el saqueo, pues no se ha de ignorar que muchas veces los soldados al tomar un lugar cometen actos como el asesinato, violaciones, etc. Finalmente, la toma de Pekín llevó al gobierno chino a llevar a cabo la Convención de Pekín el 18 de octubre, en donde se ratificaría el Tratado de Tianjin por parte del príncipe Gong. En esta nueva redacción del tratado, China validaría lo redactado en el tratado, la legalización del opio. Tianjin se volvería un puerto comercial y la indemnización a Reino Unido o Francia por 8 millones de tals de plata. Con esto trayendo el final de la Segunda Guerra del Opio. Con la conclusión de las guerras del opio no podría quedar más claro que las desastrosas prácticas militares, que a su vez llevaron a la firma de tratados en los cuales China perdía totalmente control sobre sus tierras, un emperador que huye al ver llegar al enemigo dejando su suerte al pueblo, además de tener como consecuencia un sometimiento forzado por parte de las potencias extranjeras del momento. Todo lo anterior, sin duda, eran motivos más que suficientes para que la dinastía Qing fuera condenada a su final, ya que todo lo anterior acrecentaría el descontento en el pueblo contra el gobierno, que iría aumentando con el paso del tiempo y terminaría con el inicio de Revolución China.